este vídeo voy a hablar de cuántas propiedades tienes que gestionar, ya sea para vivir de ello netamente o para tener compaginado con tu trabajo, cuánto te puedes sacar según el número de viviendas. Como ya sabes o tal vez no sepas, yo me dedico a eso, gestionar propiedades de alquiler vacacional, que viene siendo propiedades de otros propietarios, me dan las llaves para yo encargarme de alquilarlo por Airbnb, y de lo que se saca alquilándolo, una parte va para el dueño, otra parte para gastos y otra para mí. Actualmente gestiono 50 viviendas y evidentemente pasé por todos los niveles, o sea, empecé con 1, 2, 3. Yo al principio tenía mi trabajito, era auxiliar administrativo en una oficina y hacía esto de las casas a la par, hasta que llegó un punto que me iba tan bien con lo de las casas nada más que dejé el trabajo y me dediqué solo a esto. Con 1, 2, 3, así hasta llegar a 80. Estuve un año gestionando 80, pero luego dejé de ir 30 y me quedé solo con 50. Y bueno, voy a empezar hablando del primer nivel. O sea, si tú tienes un trabajo y quieres estar haciendo esto de gestionar estas propiedades en Airbnb como un extra, o simplemente no quieres dejar tu trabajo, quieres tener ese extrita, pues un buen nivel es llegar a gestionar 5 o 6 viviendas, ya que eso es un número de viviendas que puedes estar gestionando a la par de tu trabajo y hacerlo cómodamente. O sea, puedes estar con tu trabajo y gestionar más número de viviendas, pero ya tal vez no sea tan cómodamente. ¿Cuánto te puedes sacar? Pues voy a poner de referencia porque yo miro las estadísticas mías de YouTube y al parecer la gente que me ve, solo un 10% por ahí es de España. Entonces, para saber de cuánto dinero estamos hablando, que se entienda en otros países, etcétera, voy a poner como de referencia un sueldo básico, como por ejemplo puede ser lo que cobra un camarero o una limpiadora, un trabajador de supermercado, de cajero, reponedor, etc. Aquí en España es como el trabajo básico con sueldo básico, que viene siendo 1.300 euros aprox. Me imagino que en la mayoría de países vendrá siendo algo así, porque gestionando ese número de viviendas como 5 o 6, lo que te puede llegar a dar al año es como 4 o 5 salarios de estos básicos, lo que en España vendría siendo 5.000 o 6.000 euros. O por ejemplo en pesos de Colombia, que sí tengo más familiaridad, lo que puede venir siendo 10 millones de pesos por ahí, que 4 o 5 salarios de esos no es que te saquen de pobre, pero bueno, viene siendo un buen extra que no viene nada mal. Luego, ¿qué pasa con esto? Que gestionando ese número de viviendas te puedes sacar más o menos ese dinero, y al principio evidentemente tendrás unos gastos de limpieza y lavandería, que es un volumen relativamente pequeño, pero según vas cogiendo más viviendas, el volumen en sí va a ser mayor, pero cada vez puedes reducir ese gasto acorde al volumen. No sé si me explico. Por ejemplo, al hacer la lavandería de 5 o 6 apartamentos, digamos que te cuesta 1 por apartamento. Pues cuando tú tengas 10, a lo mejor ya la lavandería no cuesta 1, sino 0,90. Igual con los gastos de limpieza, a ver si me explico, que te va a quedar más neto según más viviendas estés gestionando. O sea, si 5 o 6 viviendas te dan unos ingresos, el doble de viviendas, 10 o 12, no te va a dar el doble de ingresos, sino un poco más del doble, porque te va a quedar más neto. Entonces, ese es el primer nivel que quiero hablar. El gestionar 5 o 6, que es un buen nivel, que puedes hacerlo cómodamente, tenerlo bien controlado, compaginar con tu trabajo y perfecto, todos felices. Luego, puedes llegar a gestionar más y aún compaginándolo con tu trabajo. Diría que ese número vendría siendo 10 o 12. Entre 10 o 12 puedes seguir gestionándolo con tu trabajo, pero ya no va a ser tan cómodamente. Ya a lo mejor vas a estar más ocupado, vas a tener menos tiempo libre, pues vas a tener que salir de tu trabajo y ponerte a hacer más cosas en relación a lo de las propiedades, más tiempito en el ordenador, etc. Y evidentemente te va a dar más dinero que el doble, lo que acabo de decir. ¿Me explico? Y yo diría que ese siguiente checkpoint de gestionar 10 propiedades no lo recomendaría hacer durante mucho tiempo. Y voy a decir casos en los que creo que deberías de hacerlo si es que quieres. Si tu intención no es dejar el trabajo, tú estás bien con tu trabajo, quieres seguir escalando en el trabajo, pero quieres sacarte ese extrita, llegar a 10, tal vez si lo quieras hacer es porque en ese momento específico estés ahorrando para algo o quieras tener un dinero, pero que cuando llegues a ese dinero o ese ahorrillo que querías llegar,
que vuelvas a bajar, porque mucho tiempo haciéndolo así, por lo menos en mi caso, puede llegar a ser un poco pesado. Digamos que quieres ahorrar rápidamente o relativamente rápidamente para la entrada de la casa y dice, venga, me voy a machacar, me voy a dar la pela y me voy a poner a generar todo lo que pueda, ahorrar todo lo que pueda y así tal vez llegar a acumular X dinero. Vale, perfecto. Ahora, otro motivo por el que tal vez sí tengas que estar con tu trabajo y gestionar 10 o más viviendas es porque quieras seguir cogiendo más propiedades y más propiedades hasta llegar a un número que puedas vivir de ello. Y de momento no puedes dejar tu trabajo para dedicarte solo a lo de las propiedades. Entonces, claro, en ese caso tienes que estar con tu trabajo, aceptando nuevas propiedades, vas a llegar a un punto que estés súper ocupado con el trabajo y lo de las casas, pero tienes que superar ese pequeño barrera de la que he hablado a veces en otros vídeos para poder llegar al siguiente checkpoint, que es cuando ya puedes vivir netamente de esto y que es llegar a gestionar 15 viviendas. Si lo estás haciendo bien, se están alquilando bien y son buenas viviendas, a ella podrías llegar a vivir solo haciendo esto y lo que te puedes ganar más o menos es similar a los sueldos de esto que he hablado. Sería lo equivalente a un año de estos sueldos, lo mismo que ganarías trabajando de camarero o en un supermercado, solo que sí es verdad que vas a tener menos trabajo. Puede llegar a ser un salto en calidad de vida porque vas a ganar como ese trabajo básico, pero solo dedicándole unas horitas por aquí, otras horitas por allá, etcétera. Entonces está bien. Y en ese punto, cuando llegué a gestionar 15, fue cuando yo dejé el trabajo. Que evidentemente antes de eso, o sea, yo tenía mi sueldito del trabajo, que era un sueldo básico de estos, más todo lo que estaba ganando con las casas, y en aquel entonces me creía el puto amo. Y entonces, con ese número de viviendas, estás teniéndolo controlado, puedes encargarte tú de la mayoría de cosas, lo que he dicho, unas horitas por aquí, otras horitas por allá, y vas a vivir bien. Ahora, de ahí, si quieres seguir ganando propiedades, cogiendo más, nos llevaría al siguiente checkpoint, que vendrían siendo 25. Y con 25 ya vas a estar de puta madre. Pero, ¿por qué digo que ese es un siguiente checkpoint? Porque cuando tú estás gestionando 15, como he dicho, lo vas a tener controlado, puedes hacer tú la mayoría de cosas, va a ser casi lo mismo, una más, pero cuando llegues a 25 ya no va a ser exactamente lo mismo. Ese es un punto en el que ya vas a tener que poner en lugar ciertos sistemas para gestionar las limpiezas, las lavanderías, las entregas de llave, etc. Entonces ahí ya cambia un poco el juego y tengo varios vídeos hablando de todo eso, echadle un vistazo a mi canal, pero a partir de ese número es cuando ya tienes que tener sistemas más profesionales, digamos, por lo menos así fue en mi caso. Y una vez que te has controlado esas 25 con buenos sistemas, buena gente, etc., ahí ya viene siendo lo mismo gestionar 25 que 30 o que 80, que así fue como yo lo hice en mi caso. Una vez que tenía eso controlado, me entraba en nuevas propiedades, iba cogiendo y simplemente era el mismo sistema pero con más volumen, y así hasta que llegué a gestionar 80 viviendas. Pero luego de esas 80 hice como una purga y dejé de ir a 30, me quedé con 50 por esto del principio 80-20, que no sé si sabrás lo que es, pero básicamente fue un nota que se llamaba Pareto, que se dio cuenta que pasaba mucho que de todos los resultados que tú obtienes por algo, un 80% de esos resultados vienen de un 20% de tu trabajo y el otro 20% de esos resultados vienen del otro 80%. No tiene que ser exactamente 80-20, pero más o menos así, puede ser 60-40, 70-30. Otro ejemplo que este nota se dio cuenta, que de todos los delitos y crímenes que se cometen en un sitio, un 80% de todos esos delitos es causado por un 20% de la población de ese sitio. Y el otro 20% de esos delitos son causados por el otro 80% de la población de ese sitio. No sé si me explico. Entonces, yo tenía 80 propiedades en gestión. Cuando dejé de ir esas 30, que viene siendo como un 27% de mis propiedades, dejé un 27% de mis propiedades, pero no dejé de ganar un 27% de mis ingresos, ¿sabes? Porque casi ni lo noté. O sea, dejando ese tercio casi, mis ingresos casi que ni se afectaron. Por eso al principio 80-20, entonces me quedé con las más tops y dejé las 30 de la cola y así me he quedado de momento, estoy muy bien así y de momento no tengo intenciones de ir cogiendo más propiedades. Pero bueno, eso es básicamente el videito, quería hablar de esos niveles, de cuánto compaginar con tu trabajo, los checkpoints, etc. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, ponedmelo en los comentarios.
comentarios, cualquier sugerencia de lo que deba hablar, que estaré encantado de leerlo y hablar de ello. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.